continuando con nuestros seminarios de este trimestre 25I, tengo el gusto de presentar al doctor Ismael Ariel Robles Martínez, que es un profesor colaborador y es invitado de un profesor de aquí del PECITI, que es el doctor Ricardo Marcelín. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor. Ismael Robles es doctor y maestro en ciencias en matemáticas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. También es ingeniero en telemática por parte del Instituto Politécnico Nacional. Sus intereses de investigación son teoría de gráficas, complejidad computacional, sistemas complejos, aprendizaje de máquina y desarrollo de software. En el sector privado ha trabajado por alrededor de una década para clientes nacionales e internacionales como consultor senior de software, líder de proyectos y capacitador de múltiples frameworks para desarrollo de software en tecnologías especializadas. En el sector público ha impartido múltiples cursos en las áreas de computación y matemáticas en el Centro de Investigación en Cómputo, el CIC del IPN. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada, UPITA del IPN y la UAM, donde ha dirigido 7 tesis de licenciatura, ha colaborado en proyectos de investigación interdivisional de la UAM, proyectos de código abierto y ha realizado publicaciones nacionales e internacionales en revistas indexadas en las áreas de computación, teoría de gráficas y ciencias de redes. Actualmente es profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM, Unidad Coajimalpa. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tan cordial invitación. Antes que nada, agradecerle a la coordinación por su tiempo y espacio y agradecerles por estar el día de hoy aquí. Entonces, la idea de esta plática es que primero les hable un poco acerca de algo que se conoce como ciencia de redes y algo que también se conoce como redes complejas. Entonces, primero les voy a hablar una introducción un poco general al respecto, luego les voy a hablar un poco acerca de lo que se puede hacer en esos tópicos de investigación y luego les voy a hablar de algunos tópicos en los que yo actualmente estoy trabajando con otros colegas y en los que quizás también ustedes tengan el interés de poder participar y colaborar. Entonces, vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces, lo primero que quisiera tomar en esta presentación es lo que se entiende por análisis de redes. Entonces, como tal, ustedes ya habrán intuitivamente visto el concepto de red, pero nada más para que estemos en el mismo contexto todo el mundo. Una red básicamente es una colección de entidades que están interrelacionadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener un conjunto de entidades que sean computadoras, que están interrelacionadas mediante algún medio físico, un conjunto de ciudades que están interrelacionadas a través de un conjunto de carreteras, o un conjunto de personas que están interrelacionadas a través de alguna relación como colaboración, amistad, etc. Entonces, estas redes, usualmente lo que queremos es representarlas a través de algún objeto matemático. Lo usual, aunque no es la única forma, pero lo usual es representar estos objetos a través de lo que se conoce como gráficas. En estas gráficas, como pueden ver aquí, estas bolitas en color azul, les llamamos usualmente nodos o vértices. Básicamente representan las entidades que estamos estudiando. Entonces, y estas líneas, las líneas que están en la gráfica, esas les llamamos aristas o enlaces que representan cómo se están interconectando las entidades. Todo muy simple. Entonces, estas gráficas que se estudian son un objeto matemático que se estudia como tal en teoría de gráficas. Es bastante útil para en particular representar redes y cuando hablamos de gráficas en particular, y bueno, también una aclaración, yo a veces aquí voy a usar la palabra gráfica, pero también a veces le llaman grafo. Entonces, tenemos usualmente esto que se conoce como una gráfica no dirigida y una gráfica dirigida. La idea aquí es que cuando en la relación importa el sentido de la relación, es decir, por ejemplo, esta entidad de aquí está relacionada en este sentido, pero no al revés, usamos estas flechitas y esto se le conoce como gráfica dirigida. Cuando hay una relación bidireccional, entonces usamos estas gráficas que son no dirigidas. Y puede haber gráficas mixtas, puede haber gráficas con bucles a sí mismas, un montón de cosas. Pero ahorita para los objetivos de esta plática simplemente piensen que cuando hablo de una gráfica grafo, estoy hablando de estas cosas. Entonces, ahora, ya una vez que tenemos estas gráficas, podemos empezar a representar información con esos objetos. Entonces, por ejemplo, en particular,
en los nodos de una gráfica le podemos asignar información. Por ejemplo, si es un conjunto de personas, podemos asignarle que cada nodo tiene asociado, por ejemplo, el nombre de la persona, si es una red de personas, o cada nodo, si es una red que representa una ciudad, un conjunto de ciudades, es básicamente el nombre de esa ciudad, y los enlaces que los conectan puede ser, por ejemplo, si son interconectados a través de carreteras, pues este numerito que está aquí, que usualmente le llamamos peso, podría representar, por ejemplo, la distancia que tienen en kilómetros en una ciudad y otra, ¿ok? Entonces, ya con estos conceptos podemos empezar a hablar un poquito más de cómo de manera natural surgen estas redes en casi cualquier cosa que uno puede estudiar en la que hay interacciones. Por ejemplo, algo que sale inmediatamente de este tipo de cosas son las que se conoce como redes de coocurrencias. Ustedes ya habrán visto que hay esta noción de que en un artículo de investigación, cuando se publica, tiene los famosos keywords, ¿no? Que representan como el tema principal del artículo. Entonces, fíjense, podemos usar la noción de gráfica para representar esta información. Podemos pensar que un nodo es un keyword del artículo como tal, o de una serie de artículos, y ese enlace va a ser cuando dos palabras, dos keywords, aparecen en el mismo artículo. Por ejemplo, aquí tengo un artículo, bueno, la captura de pantalla de un artículo como tal, tiene aquí una sección de keywords, como pueden ver ahí dice Strong Chance Conjecture, es un artículo de matemáticas, y aquí dice Tree Property, ¿ok? Entonces, como aparecen esos dos keywords juntos en este artículo, podemos representar cada artículo, cada keyword lo podemos representar como un nodo. Aquí está un keyword, aquí está otro keyword, ¿ok? Y como ambos aparecen en este mismo artículo de investigación, les ponemos una línea para indicar que ambos están relacionados en ese artículo de investigación. Y entonces, si lo ven de esa forma, pueden empezar a representar los keywords de trabajos de investigación como si fueran nodos, y van a estar conectados si ambos aparecen en el mismo artículo, y si aparecen más de una vez en diferentes artículos, pues entonces aquí en esta línea le pueden asignar un numerito para indicar el número de veces que aparece, y es como un peso en el que indican qué tan fuerte es esa presencia de esos keywords. Y ya que tienen eso, entonces pues ya pueden empezar a hacer cosas con esa red. Por ejemplo, algo muy sencillo que se puede hacer es que ya que armaron la red con esa información, pueden representar cada uno de esos keywords en función de qué tantas veces aparece en la red. Pueden hacer, por ejemplo, que se vea más grande si aparece más frecuentemente, o más chico si aparece pocas veces. Entonces, ¿qué es lo que está representando esta red? Cada nodo es un keyword, y entonces pueden ver aquí que esta letra que aquí dice México, que se obtuvo de un conjunto de datos de investigación que tenían que ver con los artículos de salud. Pueden ver aquí que el nodo de México pues, es bastante grande cuando son artículos relacionados con México, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas otras cosas. Por ejemplo, uno puede tomar estas redes ya como están, independientemente de si son keywords, si son personas o lo que sea, y uno puede empezar a indagar propiedades de esa red para nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, aquí pueden ver que se ven esos colorcitos. Estos colorcitos indican que hay una representación de comunidad de esas redes. Podemos, por ejemplo, investigar en una red dónde se están formando comunidades, identificarlas, y a lo mejor eso nos da una intuición de qué es lo que está pasando. Hoy les hablo un poquito más al respecto, pero eso nada más para que empecemos a tener una noción intuitiva de lo que se puede hacer con estas cosas. Entonces, el análisis de redes en general es un análisis en el que nosotros vamos a estar investigando propiedades y modelando fenómenos de diversa índole, como sociales, biológicos, físicos, etcétera, por medio de estas gráficas. Y al hacer esto vamos a auxiliarnos de otras áreas, por ejemplo, de teoría de gráficas, aprendizaje de máquina, ciencia de datos, teoría de la información, probabilidad de estadística. Son herramientas que usamos frecuentemente en esta área para investigar propiedades. Entonces, ahorita les hablo un poquito más al respecto. Entonces, bueno, y además hacemos un uso extenso de desarrollo de software para construir las herramientas que necesitamos para estudiar estos problemas. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos tener aquí con estas cosas de análisis de redes? Se pueden hacer muchísimas cosas, pero les puedo ahorita decir rápidamente algunas cosas brevemente. Pero, por ejemplo, como les comentaba hace rato, pueden ustedes representar una red de personas. Cada uno de esos nodos es una persona, y, por ejemplo, pueden estudiar una red social existente, por ejemplo, Twitter. Y esta red que les estoy mostrando aquí, de hecho, es una red real. Como tal, esta es una red de tweets hay una manera de representar los tweets, cómo se están repartiendo entre varias personas. Pero para no entrar ahorita en detalles técnicos, intuitivamente lo que representa esta red es cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, no las elecciones de ahorita, sino las antepasadas, y estaban demócratas y republicanos, se pusieron a analizar cómo se compartía esta información en esta red de Twitter,
Y entonces lo que encontraron es que aplicaron un algoritmo de detección de comunidades. Hay un montón de algoritmos para que si yo te doy una red, tú puedas identificar de esa red qué colecciones de personas forman probablemente una comunidad, que es lo que se hizo aquí. Se detectó una comunidad, esta comunidad en rojo, esta comunidad en azul. Analizar quién es esta comunidad, pues resulta que estos en rojo son usualmente personas que tienen afiliación al Partido Republicano. En Estados Unidos nada más hay dos partidos, el republicano-demócrata, y este en azul es el Partido Demócrata. Y como pueden ver, este tipo de gráficas nos dan mucha intuición, porque si se fijan con cuidado, lo que nos dice esto es que las personas que tienen afiliación política, por ejemplo, del Partido Republicano, rara vez interactúan con las personas del Partido Demócrata. Es muy, muy raro que tengan esa interacción. Entonces, más bien hay una interacción como que cada quien vive en su propia burbuja política y entre todos ellos están interactuando bastante, pero casi no lo hacen con nosotros. Entonces, hay información ahí como de este tipo que se puede extraer fácilmente con este tipo de estudios. Ahora, también se puede usar este tipo de herramientas de análisis de redes, por ejemplo, para detección de bots. Ahorita les hablo un poquito más al respecto, pero podemos hacer algo que se conoce como distribución de grados, y con la distribución de grados podemos notar ciertos patrones que nos indican anomalías. Por ejemplo, cuando una persona tiene seguidores en una red social, usualmente lo que pasa es que esta gráfica que les estoy mostrando aquí, lo que nos dice es el número de seguidores y más o menos cuándo fueron creándose esos seguidores. Entonces, usualmente lo que pasa en una persona que va agarrando seguidores en una red social es que a medida que pasa el tiempo, de manera gradual, en el tiempo va teniendo como que un número más o menos uniforme de seguidores. De repente ocurre un pico, pero casi siempre es como muy uniforme esto. Entonces, cuando de repente ocurre esto de que hay una persona y de repente como que no tiene casi no tiene seguidores y de repente tiene un pico y no tenía ningún otro seguidor en el tiempo, eso nos indica que hay algo raro que estuvo pasando ahí, que probablemente esta persona le pagó un sistema de bots para que empezara a seguirlo de repente, y entonces hay esta ausencia temporal que usualmente sí se tiene cuando se dan los seguidores de manera natural. Entonces esto nos habla de que a lo mejor esta persona, esta cuenta, está pagando bots para que lo sigan. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de herramientas, o también se puede, por ejemplo, estudiar la información que se genera en una red, igual puede ser una red social. Esa información que se genera la pueden usar algún algoritmo de clasificación de sentimientos y evaluar cómo es la percepción de algún tópico en la red con respecto a algún mensaje que se está generando. Por ejemplo, un tweet, ver si ese tweet tiene una sensación positiva o negativa de acuerdo a un grupo de personas. También pueden, por ejemplo, tomar la red y decir, bueno, a mí me interesa saber de esta red quién es la persona más importante en la red de acuerdo a algún criterio. Eso se conoce como centralidad. Y entonces, por ejemplo, si esta fuera la red, a lo mejor ustedes determinan que lo que es importante para ustedes es que la persona más importante va a ser aquella que sirve como de conexión entre grupos de personas. Entonces, este nodo en rojito, si se fijan, sirve como un enlace entre esta gente que está aquí en gris y esta otra gente que está en azul, que están conectados con este verde. Entonces, este verde y este rojo, en cierto sentido, si lo vemos con una métrica que se conoce como métrica de intermediación, estos dos nodos de aquí serían muy importantes en la red. Otra manera de pensar la importancia es el número de contactos que tienen. Otra manera es a través de algo que se conoce como centralidad de eigenvector, que usan cosas muy bonitas de álgebra lineal, etc. Hay un montón de cosas con las que uno puede usar para evaluar cuál es el nodo más importante, y eso lo usan también mucho las redes sociales para identificar usuarios que pueden ser influencers y acercarse a esos usuarios para tratar de, pues, a través de su enorme importancia que tiene en la red, influir en el resto de la red. Entonces, son cosas que se pueden hacer con este tipo de herramientas. Entonces, ya más o menos que tengo un panorama general de qué se puede hacer en análisis de redes. En particular, en el análisis de redes se estudian unas cosas que se llaman redes complejas. Ahora, las redes complejas, en esencia, intuitivamente, pueden pensar que son redes que tienen ciertas propiedades estadísticas y topológicas que son diferentes a las que usualmente se tienen con una red, lo que le llaman aleatoria. Una red aleatoria, para no entrar en muchos detalles técnicos, pero ustedes pueden tomar dos entidades, dos nodos, y entre ellos conectarlos de acuerdo a una probabilidad aleatoria. Y hay un modelo que se llama el modelo de Erdős-Rényi, que les permite generar gráficas aleatorias, y si ustedes estudian las propiedades de esas gráficas aleatorias van a encontrar que tiene un montón de propiedades estadísticas y topológicas. Bueno, pues hay redes que no se comportan como esas redes aleatorias, se comportan a través de otro comportamiento muy diferente. Esas redes en esencia son redes complejas. Entrando un poquito más en detalles formales, en una red compleja lo que ocurre es que, a diferencia de lo que se conoce como una red aleatoria, van a tener, por ejemplo, lo que se conoce como gráficas dispersas. Ahorita les enseño un poco más de qué es esto. Van a tener la propiedad de escala libre, van a tener propiedad de mundo pequeño,
Entonces son características que pasan en las redes complejas que no pasan de manera natural en una red aleatoria. Ahora, ¿qué es eso de gráficas dispersas? Nada más para tener una idea muy intuitiva. Disperso es, básicamente, si ustedes toman un conjunto de entidades, un conjunto de puntitos, de los nodos, ustedes pueden, cada nodo puede estar conectado con todos los demás, o casi la mayoría, ¿no? Si quieren pensar que estos son personas, si esto fuera un grupo de personas, lo que estaríamos diciendo con esto, si piensan que las líneas en azul es que son amigos, lo que estaríamos diciendo aquí es que este grupo de personas, casi todo mundo entre ellos son amigos, se conocen, así lo pueden interpretar. Claro que la interpretación varía un poco si estudian otras cosas como coautorías o coocurrencias, como hacer otros mencionaba, pero la idea más o menos es la misma, todo mundo en cierta forma interactúa. Entonces, en una gráfica, cuando tienen un grupo de nodos y la mayoría de ellos están interconectados, eso se dice que es una gráfica completa. Bueno, la definición formal es que todos tienen que estar conectados, pero si se acerca a esa cosa, y la noción de acercarse en términos un poco más formales sería decir que el número de enlaces, el número de aristas, está asintóticamente acotado de manera justa por n cuadrado. N cuadrado aquí representaría el número de vértices, es decir, se están acercando como al máximo número de enlaces que pueda haber, lo que estoy diciendo intuitivamente. Eso sería que una gráfica, el que esté así, es que sea densa. Y por el contrario, espérenme con esto. Ahí está. Por el contrario, si tienen el mismo número de personas, de nodos, pero a diferencia de este ejemplo tienen poquitos enlaces entre cada uno, como pueden ver aquí hay muchísimos menos enlaces que acá, entonces esta es una gráfica dispersa. ¿Okay? Entonces, en las redes complejas va a ser muy común que las redes sean como tal dispersas. Hay cierto número de nodos, pero entre ellos no están tan conectados. ¿Okay? Entonces es una característica que pasa con las redes complejas. Nada más para darles una idea un poco más intuitiva de esto, pero por ejemplo, este es un estudio ya viejito, pero en Facebook se hizo un estudio en el 2011 para determinar el número de usuarios que tienen aproximadamente en el 2011 a través de la relación de amistad, de que uno es amigo de otra persona en Facebook, era de alrededor de 721 millones de personas. Ajá. Entonces, si la red fuera densa, este número debería, el número de enlaces que tiene, el número de conexiones, debería de acercarse al cuadrado de este número. Que el cuadrado de este número es 519 miles de millones. Pero como pueden ver, en la vida real, el número de conexiones que hay totalmente en la red de Facebook en el 2011 era de 6.8 miles de millones. Es decir, el número de conexiones entre las personas es muy bajo comparado con el máximo que podrían alcanzar. Eso les habla de que esta es una red dispersa. Ajá. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con las redes de colaboración en cine, redes de colaboraciones científicas, de publicaciones en artículos y eso, también ahí pasa de que esta es una red dispersa. Entonces, todos estos son ejemplos de redes que cumplen esa propiedad de una red compleja. Además está la propiedad de escala libre. La propiedad de escala libre lo que nos dice es básicamente lo siguiente. Si tienen una red, en esa red ustedes pueden contar el número de enlaces que tiene cada uno de los nodos. Por ejemplo, aquí, este símbolo de aquí lo que significa es el número de líneas que le salen. Entonces, por ejemplo, aquí el nodo 1, este nodo de aquí, pueden ver que nada más le sale una línea verde. Entonces, ahí tienen un enlace nada más, ¿no? Aquí el nodo 2, este que está aquí, pueden ver que le salen 3 líneas. Su grado es 3. Y así pueden ir fijándose en los grados de cada nodo de la red. Y algo que pueden hacer con esa información es que pueden construir una tabla de frecuencias de esos grados. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos que los grados de esta gráfica van desde el 1, el 2 y el 3. Podemos hacer una tabla que vaya desde el 0. ¿Cuántos nodos hay con grado 0? Ah, pues nada más, no hay ninguno. ¿Cuántos nodos hay con grado 1? Pues nada más uno, que es este de aquí. ¿Cuántos nodos hay con grado 2? Ah, pues nada más es este 4 y este 3. Y así van contando todos los nodos y van viendo de cuántos nodos hay de cada grado. Hacen esa tablita y luego lo que pueden hacer con esa tablita es normalizar. Entonces, suman estos numeritos que están aquí, 1 más 2 más 1 es 4. Eso lo usan para dividir cada entrada. Ahí ya están normalizando sus valores. Y la idea de hacer esa normalización es que esto se acerque a una distribución de probabilidad. Eso básicamente es una distribución de probabilidad. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, porque si ustedes hacen entonces, si ya tienen una frecuencia normalizada, que es básicamente una distribución de probabilidad discreta, pues ya pueden hacer estos dibujitos en los que a partir de esta distribución de probabilidad, esta distribución de grados normalizada, salen estos dibujitos en los que pueden ver que para el grado 1 hay 0.25% del total de nodos. Para el grado 2 hay 0.5%. Para el grado 3 hay 0.25%.
Y esto es importante porque resulta ser que las gráficas aleatorias, las gráficas que se producen por fenómenos aleatorios, cuando hacen este dibujito van a notar que la curva tiende a ser o una campana de Gauss, o una distribución de Poisson, o una distribución binomial, básicamente. Pero en las redes reales que uno estudia, como la red de Facebook, la red de colaboraciones científicas, etcétera, no pasa esto, no se ve estos dibujitos. Lo que sale más bien es un dibujito como este. Este dibujito que está aquí, esta es una distribución que sigue una ley que se conoce como la ley potencial. Ahorita sin entrar en muchos detalles técnicos, pero lo que pueden ver de este dibujito es, lo que nos dice intuitivamente es que en una red, por así decirlo, compleja, real, de las que encontramos usualmente, lo que vamos a notar casi siempre es que esta línea que está aquí representa el número de líneas, el número de aristas. Y esto que está aquí es qué tan probable es que encontremos ese número de aristas. Entonces lo que me está diciendo esto es básicamente hay pocos nodos que tienen, hay muchos nodos, este número representa que es muy probable, hay muchos nodos que tienen pocas conexiones. Y es muy poco probable que en la red encuentres nodos que tienen muchísimas conexiones. Entonces, la mayoría de los nodos tienen pocas conexiones y hay uno que otro que tiene un montón de conexiones, y esos que tienen un montón de conexiones les llaman hubs. Entonces, eso es algo que se suele ver en redes complejas. Entonces, eso es algo que pasa. Y como les comentaba, esa distribución, ese dibujito que vimos hace rato, se puede modelar con una ley que se llama la ley potencial. Sin entrar en muchos detalles, aquí hay cosas muy bonitas que, por ejemplo, este número se calcula con la función z de Riemann y otras cositas ahí preciosas, pero el chiste es que esta función de ahí sirve para modelar la gráfica que les mostraba hace rato, y básicamente las redes complejas pues siguen esta ley potencial, y ya formalmente una red que sigue la ley potencial se dice que es una red que tiene la propiedad de escala libre. Entonces, resumiendo, redes complejas son dispersas, cumplen la propiedad de escala libre, y además, bueno, antes de que salte la otra cuestión, pero nada más para que esto lo vean un poco más aterrizado, también, por ejemplo, si ustedes se fijan en las conexiones que hay de aerolíneas, por ejemplo en Estados Unidos, este representa un aeropuerto que está conectado con este otro aeropuerto, y pueden hacer una gráfica como les he mencionado hace rato, con cada línea representa esa conexión. Resulta ser que si ustedes modelan la distribución de grados de esa cosa, resulta ser que esta cosa sigue también la ley potencial y básicamente tiene la distribución que les mencionaba hace rato, la propiedad de escala libre. Y eso a cada rato aparece en redes reales. Y también eso pasa en la forma en cómo se conectan las páginas en la internet, y aparecen un montón de fenómenos. Y otra propiedad interesante es la propiedad de redes de mundo pequeño. En las redes complejas también pasa este fenómeno un tanto curioso de que, por ejemplo, imagínense que esta es su red. Entonces, y ustedes quieren medir la distancia que hay de este nodo 2 a, por ejemplo, este nodo 5. Si se fijan, para llegar a este nodo 5 tienen que dar 1, 2, 3 saltitos, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre 2 a 5, pues es 3. ¿Ok? Claro que hay otros caminos que pueden tomar, a lo mejor pueden irse aquí, luego irse para acá, luego irse para acá y luego regresar, pero lo que queremos son los caminos más cortos. Entonces, pueden hacer una tablita de estas cosas, sin entrar ahorita muchos detalles técnicos de la fórmula, pero por ejemplo pueden ver que ahorita calculamos para el enlace 2 con el enlace 5, 2 con 5, pueden ver que hay una distancia 3. Lo que les dice esa tablita es las distancias que hay entre cada par de nodos. Y si ya tienen esas tablas que les dicen las distancias que hay entre cada par de nodos, lo que pueden hacer es calcular el promedio de esas cosas para que tengan la distancia promedio entre cada nodo. Y cuando hacen eso, en las redes aleatorias sale un número diferente de lo que saldrían estas cosas, porque por ejemplo lo que uno encuentra es que casi siempre la distancia que hay en promedio entre cada par de nodos es muy pequeña. Esto nos lleva a esta propiedad que se conoce como las redes de mundo pequeño. La idea es básicamente que en una red compleja se cumple esta otra propiedad, además de las que ya les había mencionado, de que las distancias entre cada par de nodos son muy pequeñas. ¿Y eso qué significa intuitivamente? Pues significa que si esta es una red de personas, como en Facebook, una de las cosas que se sabe, por ejemplo, es que en Facebook, la distancia que los separa a ustedes de cualquier otra persona, la que sea, es aproximadamente en promedio 4.5 saltitos. 5 saltitos si lo quieren dejar así. Es decir, agarren cualquier persona que esté en Facebook, la que sea, y esa persona tiene un conocido, que a su vez tiene otro conocido, que a su vez tiene otro conocido, que entre 5 conocidos a lo más van a encontrar que, bueno, en promedio más bien, van a encontrar que esa es la distancia que los separa con esa persona, la que sea.
Entonces, aunque son redes que tienen pocas conexiones entre sí, se cumple este fenómeno un tanto curioso de que hay muy poca distancia para que ustedes conozcan a otra persona de la red. Y hay una justificación matemática de por qué ocurre eso, pero son cositas que pasan con estas redes, redes complejas. Entonces ya vimos que hay redes, análisis de redes y están redes complejas. Y ahora vamos a hablar un poco de modelos de propagación, que es un poco más de lo que yo les quería hablar de esta plática, también de un tópico de investigación. Entonces ya vimos que en particular las redes de colaboración científicas cumplen estas propiedades de redes complejas y a partir de eso se pueden sacar ciertas propiedades estadísticas que son muy interesantes para hacer ciertos cálculos. Pero en particular una de las cosas que queremos hacer es lo siguiente. Queremos estudiar cómo se propaga la información en una red. Entonces, por ejemplo, pueden pensar que la red se comporta como si fuera un grupo de personas. Tienen un grupo de personas en la vida real. Cuando un grupo de personas se enferma, esas personas esparcen a partir de la cercanía que tienen con otras personas esa enfermedad en la red y entonces se vuelven estos nodos rojos, ¿no? Y hay varios modelos epidemiológicos que estudian este tipo de fenómenos en los que se asume qué pasa si estas personas después de un rato si se recuperan o no se recuperan o se vuelven a enfermar. Entonces, todos estos son modelos epidemiológicos que se usan para estudiar enfermedades de verdad. Pero si se fijan, se puede usar esa misma idea para estudiar cómo se propaga la información en redes de personas de colaboración. Por ejemplo, cómo gente que hace investigación esparce o comparte o propaga ciertos temas de su interés a otras personas. Entonces, y en particular también eso pasa en las redes sociales, por ejemplo, como en Twitter. En particular con otros colegas, nosotros estudiamos, cuando fue la época de la pandemia, usamos este modelo clásico de epidemiológico, que es el modelo CIR, que básicamente lo que asume es que cuando hay una persona es susceptible de enfermarse, se enferma con cierta tasa de infección, beta. Cuando se enferma, permanece enfermo durante cierta tasa lambda, bueno, cierto periodo lambda, y después se recupera. Y puede que después de recuperarse, pues se vuelva otra vez a enfermar. Entonces, este es como el modelo más básico, pero hay muchísimos otros modelos dinámicos que asumen cosas con cadenas de Markov, etc. Pero bueno, digamos que este es el modelo como más sencillo y más intuitivo para trabajar estas cosas. Entonces, la idea que trabajamos con otros colegas es, bueno, cuando tienen un modelo CIR, pueden modelar cómo se comporta la propagación de la enfermedad con ecuaciones diferenciales. Eso es más o menos fácil de hacer. El chiste es que, para no entrar en detalles técnicos, lo que nos importa de todo esto es que algo muy importante es que cuando tienen una red de personas que se están enfermando y hay un virus que se está propagando, como fue en el caso de la pandemia, hay algo que le llaman el factor de reproducción R0, que sale de estas ecuaciones diferenciales que les comentaba. El chiste es que, sin entrar en muchos detalles técnicos, ustedes pueden estadísticamente calcular cuál es ese valor de ese R0, de tal manera que si ustedes determinan que el R0 es mayor que 1, lo que les dice es que ese virus se va a propagar en la red y se va a volver una pandemia. Si es menor que 1, lo que les dice es que no se va a propagar a lo mejor tan rápido y entonces puede que ni siquiera se vuelva una pandemia. Entonces, esa noción nosotros la usamos para estudiar, es un poco meta esta situación, pero nosotros usamos eso para estudiar cómo se propagaba información falsa cuando fue la época de la pandemia. Con unos colegas, nosotros trabajamos la red de Twitter, investigamos la red de Twitter en la época de la pandemia, reunimos un montón de tweets, construimos estas redes que representan personas y cada persona hace tweets y uno puede hacer ahí ciertos análisis estadísticos, pero la idea básicamente lo que hicimos con este trabajo fue que trabajamos este concepto de infodemia. La infodemia es un concepto que viene de un periodista del Washington Post, pero la idea básicamente es que hay información que tú puedes propagar como si fuera un virus, información que es falsa, y entonces en la época de la pandemia en particular había un montón de información falsa que se estaba dando todo el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes, bueno, y la infodemia viene esto de epidemia de información. Entonces a lo mejor ustedes llegaron a escuchar este es un ejemplo de infodemia, pero por ejemplo cuando fue la pandemia había este rumor de que cuando te vacunaban, Bill Gates tenía en sus vacunas, te implantaba chips, y entonces este rumor se esparció empezó el 9 de marzo, luego se empezó a publicar más a partir del 21 de marzo y ya se volvió algo súper viral después del 2020 por este show que está aquí. Entonces, esta idea de que te vacunaban y te implantaban microchips es como parte de esta infodemia y es el tipo de rumores falsos que queríamos estudiar.
Este rumor se volvió, en un periodo muy breve, se volvió algo viral, muy extenso. Entonces nosotros queríamos como ver qué tópicos que se generan de repente en Twitter tienen esa noción como de virulencia y van a empezar a volverse una pandemia de infodemia en una red. Entonces para eso usamos las redes, estos modelos SIR, y sin entrar en muchos detalles técnicos, pero les puedo dar como una idea intuitiva de cómo funciona esto que hicimos. Pero básicamente lo que hacemos es, recolectamos datos de redes que quieren estudiar, por ejemplo puede ser Twitter o Reddit. Luego en Twitter o en Reddit los usuarios publican información. Ahora es muy difícil la información que publican, así nada más leerla y evaluar si es algo verídico o no. La aproximación un poco tosca que nosotros usamos en ese momento que nos funcionó fue que básicamente esa información que publican la comparamos con una fuente que consideramos que es confiable. Ahora, la idea básicamente es, ahorita les explico cuál es esa fuente confiable, pero básicamente descartamos los mensajes que no podemos clasificar y nos quedamos solamente con aquellos que sí podemos clasificar como confiable o no confiable. Ahorita entro más en detalles. Y ya con esa información y usando el modelo SIR podemos calcular como si fuera una especie de virus, como se está propagando esa información, ese factor R0 de si se está produciendo una epidemia o no. Entonces, entrando un poco más en detalles, por ejemplo, lo que hicimos en esa ocasión fue que empezamos a recolectar un montón de tweets con un script que hicimos. Buscamos en los tweets que hubiera estos keywords, coronavirus, COVID, pandemia, etc. Y ya después lo que hacíamos es que recolectamos alrededor de Twitter 1 millón de tweets. De Reddit recolectamos no tantos, 8,000 nada más. Pero la idea básicamente para que se den una noción de qué es lo que hacíamos aquí es si alguien, por ejemplo, publicaba un tweet y en ese tweet viene una URL, con la URL, la fuente ustedes la pueden clasificar para ver si eso no es confiable. Eso es un tanto subjetivo, pero bueno, la idea es básicamente, si viene una URL, pueden de alguna manera clasificar la fuente de esa información. Si no venía una URL, pues descartábamos ese tweet. Entonces nada más al final nos quedamos con los conjuntos de tweets que tienen URLs de alguna manera compartidas en el texto. Y ya una vez que tienen esa información, lo que se puede hacer es, nos quedamos con esos tweets que sí tienen URLs y luego lo que hacemos es que simplemente esos tweets los comparamos con una base de datos. En México en ese entonces, ya no existe ahorita, pero en ese entonces había una página que se llamaba verificado.com.mx, que lo que hacía es que de acuerdo a la página que tú ponías, te decía, esta página tiene una clasificación del 1 al 10, tiene una clasificación de, por ejemplo, del 10 de ser una página poco confiable o de 1 de ser una página confiable, etc. Entonces, básicamente usando esa base de datos y comparando las URLs que venían en los tweets, podíamos saber a partir de este catálogo que hacían ellos si la fuente era o no confiable. Y entonces las que pasaban cierto umbral las clasificábamos como fuentes no confiables. Y la idea entonces es que sabemos que un usuario está propagando información que es poco confiable. Entonces están participando, por así decirlo, en una infodemia. Y ya de esa manera, con esa clasificación tan simple, pues entonces ustedes ya pueden aplicar esos modelos SIRS que la red y todo. Pueden hacer un análisis estadístico. Nosotros hicimos este análisis estadístico y al final encontramos que, por ejemplo, en Twitter, durante el periodo de tiempo que analizamos, hubo alrededor de 15% de mensajes que eran, que eran 7.7% de esos mensajes no eran confiables. Entonces, con esa información, uno lo que puede hacer es construir lo que se conoce como una gráfica acumulativa. Si entran ahorita en muchos detalles técnicos, pueden usar esta información para básicamente calcular estadísticamente el valor de la R0 que les comentaba hace rato en el modelo. Y ya con eso ustedes pueden determinar el grado de virulencia que tiene cierta información en la red, que fue lo que hicimos nosotros. Y encontramos, por ejemplo, para ciertos tópicos que estábamos analizando, que había un factor de reproducción de 2.4, lo cual indica que para esos tópicos que analizamos en ese momento había una alta virulencia de infodemia. Entonces, más o menos esto les da una idea del tipo de cosas que fácilmente se pueden hacer, nada más conjugar un poquito esas cuestiones de redes. Ahora, esto en su momento nos funcionó bien, pero lo que estamos haciendo ahora es extender estas ideas a algo más complejo. Lo que estamos estudiando ahora son redes de colaboración de investigadores. Lo que queremos ahora es determinar cuándo hay un tópico emergente en un área de investigación. Pero la idea es más o menos similar. Para que se den una idea de lo que me refiero con esto, como mencionaba hace rato, estos artículos de investigación que se publican, pues todos estos artículos usualmente tienen ciertos keywords que describen como el tópico principal del artículo. Entonces este artículo aquí es un artículo de matemáticas y tiene esos keywords de la conjetura de Chang y la propiedad árbol, ¿no? La propiedad de árboles. Ahora, bueno, un detalle que hay es que lo que queremos en esencia es
estos tópicos que se generan en un artículo de investigación, y todas estas ideas que les voy a comentar ahora, son ideas en las que quizás si alguien de ustedes se anima puede entrar también a colaborar con nosotros, en un proyecto en el que estoy también con el profesor Ricardo Marcelín, pero básicamente las ideas que les voy a comentar es algo en las que ustedes, si se animan, pueden colaborar. Pero lo que estamos haciendo ahora es básicamente estos keywords que están aquí, cada uno de esos keywords está relacionado con algún tema. El detalle es que hay ciertos keywords que son, digamos que se escriben diferente, pero en esencia semánticamente significan lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay ciertos temas que están relacionados en un tópico de matemáticas, de gráficas, que se llaman árboles, y hay otras cosas que tienen que ver con el grado y secuencias de árboles, y entonces esos tópicos están muy relacionados entre sí. A lo que voy es que cuando uno tiene estos keywords en un artículo, estos keywords como tal están asociados con cierto tópico más general. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros queremos saber, primero, a partir de estos keywords, queremos clasificarlos en tópicos más generales para tener como una clasificación general de dónde entran cada uno de esos keywords. Lo estoy simplificando mucho, pero por ejemplo podrían ser keywords nada más de matemáticas, keywords nada más de teoría de gráficas, keywords de redes complejas. Y ya una vez que tienen esa clasificación, lo que podemos hacer es construir, me estoy saltando una parte aquí, pero el cómo clasifican esos keywords también se puede hacer con técnicas de Machine Learning. Pueden usar, por ejemplo, una técnica que se llama LDA, Latent Dirichlet Allocation, que básicamente toman el texto que está en un artículo y hay una razón estadística de cómo funciona esto, pero el punto es que este es un algoritmo que les permite tomar texto y clasificarlo en tópicos. Aquí este color representa un tópico diferente del tópico rosa, diferente del tópico verde. O también pueden usar alternativamente algo que se conoce como el modelo skipgram. La idea del modelo skipgram es que las palabras las representan como si fueran vectores en el espacio. Sin entrar en muchos detalles técnicos, pero la idea es básicamente que, por ejemplo, palabras que están relacionadas en el contexto, geométricamente van a estar muy pegaditas. Por ejemplo, si yo una palabra gato y la palabra gatito, bueno, en inglés kitten, como se refieren más o menos a lo mismo, si ustedes aplican el modelo skipgram para representar esto en forma de vectores, geométricamente gato y gatito en el espacio deberían estar muy pegaditos. Pero si es un tema que es muy diferente, por ejemplo, un perro, que ya no tiene que ver con esto, va a estar más separado. O si es casas, va a estar todavía mucho más separado de esos. Entonces es otra forma de tomar información de un texto y aplicarle una clasificación de tópicos. Y hay muchísimas otras más. El punto es que, dados unos keywords, uno puede automáticamente aplicar esos algoritmos para clasificarlos en tópicos. ¿Y eso para qué lo queremos? Pues la razón de que queremos esto es porque uno puede tomar esos tópicos, los keywords que van saliendo en artículos de investigación, y los puede agrupar en tópicos automáticamente. Y entonces uno puede ver una tendencia de cómo estos tópicos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo que les muestra aquí es, en la línea del tiempo, les muestra cada uno de estos en color, es un tópico diferente en un ámbito de investigación. Lo que se hizo fue tomar los keywords y clasificarlos en esos tópicos. Y lo que pueden ver es que mientras más grande es el tópico en un periodo, significa que en ese periodo se usaba más ese keyword en ciertos artículos. Entonces, por ejemplo, pueden ver que de repente hay ciertos keywords que toman mucha importancia y de repente desaparecen. Aquí, por ejemplo, control en este periodo de aquí del 2001 al 2010 tenía más importancia que ahora del 2011 al 2019. Ahora, esto lo que les permite es investigar cómo los tópicos de investigación que se han ido generando en un periodo de tiempo han ido cambiando en su importancia. Pero este es un análisis sobre lo que ya tienen. Lo que nosotros queremos más bien es, yo quiero tomar una serie de tópicos, de artículos de investigación, y quiero predecir cuál de esos tópicos va a ser un tópico emergente en los próximos meses o años. Esto, si se fijan, más bien es al revés, o sea, uno ya tiene la información previamente y te fijas históricamente cómo han ido cambiando. Entonces, lo que queremos nosotros es más bien hacer una predicción de cómo los tópicos emergentes qué tópicos emergentes van a tener más relevancia. Y ahí es donde entra esta idea que les comentaba de viralidad, del modelo CIR. Entonces, queremos predecir tópicos de investigación emergente, y una de las estrategias que estamos usando es usar un modelo epidemiológico. La idea básicamente es la siguiente. Ahora toman que los nodos son las personas, los investigadores, investigadoras, y el enlace van a ser cuando vamos a decir que dos personas se conectan cuando esas dos personas están en el mismo artículo. Por ejemplo, este es un artículo real
En este artículo aparece Girvan y aparece Newman. Entonces, Girvan es un nodo en la gráfica, ahí está. Y Newman, salud, Newman es otra persona en la gráfica, ahí está. Como ambos aparecen en el mismo artículo, este artículo de aquí, ponemos una línea que los conecta. Y hacemos ese proceso con todos los artículos que nos vayamos encontrando y entonces vamos a ir construyendo redes como la que está aquí, en la que si después hay otro autor, por ejemplo Alec, que Alec trabajó con Newman, como Alec trabajó con Newman en el mismo artículo, pues va a haber una línea que lo conecta ahí con Newman. Y si más adelante resulta que hay otro autor, bueno, en este caso aquí está Cantwell, Cantwell también trabajó con Newman, entonces también se va a conectar. Y también se conecta con Kigley y así van construyendo toda una red, esto se conoce como red de coautorías. Y mientras más papers tomen, más información tienen de cómo fueron las colaboraciones entre estas personas. Entonces ya si toman esta red de coautorías, y este número de aquí representa que estas dos personas ya trabajaron 2 veces en artículos diferentes, pero ya si toman esta red de coautorías, entonces pueden pensar otra vez como en el modelo SIR de hace rato. Cada una de estas son personitas que pueden o no infectar a otra persona. La forma en cómo la contagian es a través de esa colaboración. Y entonces la idea básicamente es que si por ejemplo tienen 2 personas que han colaborado en el mismo artículo, se fijan en ese artículo, en los tópicos, bueno, en todos los artículos que han colaborado, se fijan en los tópicos en los que clasificaron los keywords que están asociados con cada uno de esos artículos. Entonces para estas 2 personas pueden decir, bueno, pues estas 2 personas en sus colaboraciones han trabajado en los keywords que tienen sus artículos, están clasificados en el tópico 1, tópico 2, tópico 3. Y entonces lo que ustedes quieren saber es si esos tópicos, esa información, esos temas, se están contagiando a otros colaboradores que ellos tienen. Porque eso indicaría en el tiempo que ese tema está empezando a causar como cierto furor en la comunidad y entonces están empezando otras personas a interesar. Entonces, usando estas ideas, pues entonces pueden pensar que esos tópicos son pueden tomar, por ejemplo, el tópico 1 y preguntarse, este tópico 1, ¿qué tanto se está esparciendo en la red? Se olvidan ahorita temporalmente de los demás tópicos y nada más toman el tópico 1. Y entonces lo que hacen es que aplican el modelo SIR, como les comentaba hace rato. Ahí simplemente hay que tener cuidado hay ciertos detalles técnicos que hay que también resolver en este análisis. Pero la idea básicamente es que tomando el modelo SIR, que les mencionaba hace rato, ustedes pueden caracterizar estadísticamente cómo se está propagando ese tópico entre otras personas. Y pueden igual tener esta noción de que ese tópico, pasado cierto periodo de tiempo, como en una enfermedad, si ya no aparece, significa que en cierta forma la persona ya se curó de esa enfermedad. O a lo mejor pasa cierto periodo y otra vez vuelve a aparecer otro artículo que tiene ese tópico. Significa que ya recayó, como en el modelo SIR. Y haciendo ese mismo análisis estadístico, ustedes pueden caracterizar estadísticamente en una red de colaboración si un tópico en particular, visto como si fuera una enfermedad que se está propagando, si tiene un factor de propagación R0 mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1 significa que es un tópico que está propagándose muy rápido y que es en cierta forma un tópico emergente. Y si no, pues significa que a lo mejor no se va a esparcir tanto en este ámbito de investigación. ¿Okay? Entonces, son algunas ideas de los que estamos trabajando actualmente. Hay muchas otras ideas en las que estamos trabajando, pero este es un tópico que ahorita nos interesa bastante. Hay muchos otros tópicos en el área de redes complejas y en el área de redes en general. Entonces, si ustedes tienen algún interés, si quieren comunicarse con el profesor Ricardo Marcelín o conmigo, también les voy a dejar mi correo, por si tienen algún interés de colaborar en algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es un tema muy, muy interesante. De hecho, los que se están cursando conmigo evaluación de desempeño, más o menos por ahí, ¿no? En esta parte de los nodos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. A mí solo me quedó una duda. Por ejemplo, ahorita que nos explicó esta última parte de cómo sería recaer en el tema de los tópicos de colaboraciones o coautorías, ¿eso cómo se manejaría en el tema de la desinformación o cómo se manejó, por ejemplo, cuando había fake news, cuando era la época de la pandemia? Ok. Este análisis que les mostré ahorita es un poquito diferente del análisis que les mostré de fake news. En el de fake news, lo que hacíamos es que, en cualquiera de ambos ámbitos, tú tienes una escala de tiempo.
Por ejemplo, para los artículos tienes una fecha de publicación y para los tweets, que fue lo que les comentaba de las fake news, tienes una fecha en la que se publicó el tweet. Entonces, por ejemplo, una persona que lo que hicimos nosotros fue tomar nada más los tweets que va generando, si tiene una URL que está clasificada como fake news, significa que esa persona está esparciendo fake news. Y entonces lo que haces es que te fijas si después, en un periodo de tiempo que estableces fijo, por ejemplo, un día o una semana, te fijas si pasado ese periodo otra vez volvió a publicar otra noticia de una URL que es otra fake news. Si sigue eso, significa que sigue infectado, que sigue enfermo. Pero si pasado ese periodo resulta que ya no publicó nada, y ahí estableces un umbral de que a lo mejor pasado 2 periodos de tiempo que no publicó nada, por así decirlo, ya se curó. Si es que ya no hay eso, significa que esa persona ya no está produciendo ese fake news. Pero si de repente pasan otros periodos de tiempo y otra vez aparece otra noticia, significa que ya se reinfectó. Y es más o menos la misma idea con lo de los artículos. En los artículos igual una persona publica en un periodo de tiempo, un keyword, que significa un tópico, pasa otro periodo de tiempo y a lo mejor sigue publicando sobre ese mismo tópico, sigue, por así decirlo, infectado. Si pasa otro periodo de tiempo y ya no publica de eso, significa que ya se curó y es la misma idea. A lo mejor más adelante vuelve otra vez a aparecer. Y es más o menos la idea. No sé si se aclara tu duda. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación. La pregunta es, en último tema que presentó, es ¿por qué tomaron coautorías y no, por ejemplo, citas? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, también, ya no mencioné ahorita, pero de hecho también tomamos citas. El detalle con las citas es que es como muy natural. Cuando tomas los coautores, déjame regresar aquí tantito. Es como muy natural tomar los coautores porque hay como una simetría muy directa con la noción de una persona que se enferma, etc. En el caso de las coautorías, el detalle es que cuando una persona, o sea, si tú tomas coautorías, entonces estos ya no son personas, son artículos. Porque lo que haces en coautorías es que un artículo, si cita otro artículo, pones una flecha hacia ese artículo. Ajá. Ahora, en principio tú podrías dejar las personas, decir, bueno, vamos a dejar personas, y si esta persona citó un artículo de esta persona, le pongo una flechita. Eso lo podías trabajar también, pero el detalle de eso es que va a ocurrir ahí que por esa relación, que va a haber, por ejemplo, aquí otro nodo, que a lo mejor no tiene un contacto directo, pero que sí está citando. Y entonces es un poco raro porque entonces como que está contagiando a esta otra persona, pero en la gráfica no existe un enlace directo a esa persona. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces como que hay una cosa medio rara ahí que pasa cuando uno toma las citas. Por eso nos resulta un poco más intuitivo, pero quizás lo que habría que hacer es tomar el modelo de citaciones, una red de cocitaciones, y a lo mejor pensar en una relación diferente de cómo se conectan, que no pase ese fenómeno raro que te acabo de describir. A lo mejor también eso podría funcionar, sería una buena idea de probar. Muchas gracias. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntar si están utilizando técnicas de inteligencia artificial para este análisis, Sí. o bueno, si tienen pensado utilizarlas y en qué las utilizarían. ¿Cómo las Sí, utilizarían? esa es una muy buena pregunta. Justamente las técnicas que estamos utilizando de Machine Learning son para la clasificación de tópicos. Lo que pasa es que cuando tú quieres, con esas personas, voy a regresarme aquí a la diapositiva. Cuando esas personas publican algo, eso que publican tiene un keyword. Ajá. Pero ese keyword es una palabra que no necesariamente va a ser la misma si publican otra cosa. Entonces, de alguna manera, pueden ser palabras que están muy relacionadas, están a lo mejor hasta en el mismo tema de investigación, pero son palabras diferentes. Entonces, un análisis que puede ser como medio malo sería, te quedas nada más con los keywords literalmente, pero eso no te va a dar como mucha información porque es menos probable que esos keywords aparezcan exactamente los mismos en 2 artículos diferentes. Sí. Es más probable más bien que un keyword se relacione mucho con el mismo tema del keyword de otro artículo. Entonces te conviene más como agrupar los keywords que van apareciendo en tópicos generales, como que era como esto que les mostraba aquí. Uy. Este por acá. Tantito, y va.
Ya me pasé, esperen. Bueno, les pongo el dibujito, espérenme tantito. A ver. Miren, es este de aquí. Entonces, puedes tener como muchos keywords, son palabras diferentes, pero los agrupas por la similitud que tienen en el contexto, en el mismo tema, que sería esto de aquí. La cuestión es cómo, si estás analizando, como en nuestro caso, que tenemos millones de artículos que obtuvimos, esa es otra cosa también interesante. Nosotros tuvimos que desarrollar ciertas herramientas para conectarnos al API de Scopus, que es como la revista principal en la que se guarda esa información de esos artículos, extraer esa información, guardar en una base de datos, analizarla. Pero ya una vez que tienes esa información, tienes 1.000.000 de artículos con un montón de keywords, no te puedes poner a analizar uno por uno cuáles son esos tópicos. Lo que tienes que hacer es una herramienta automatizada que de alguna manera los agrupe, porque uno no lo podría hacer. Para hacer esta agrupación, puedes usar estas técnicas de Machine Learning, comentaba hace rato. Bueno, lo voy a poner aquí otra vez. Pero puedes usar esto que se conoce como LDA, Latent Dirichlet Allocation, que lo que hace justamente es eso, le das una colección de textos, hace un análisis estadístico. Todo eso cómo funciona es muy bonito, pero lo que hace básicamente es te agrupa las palabras, los keywords, las palabras te los agrupa en tópicos similares. Entonces el Machine Learning lo usamos para agrupar tópicos de un montón de millones de artículos que tenemos en tópicos similares. Una técnica es esta, otra es lo que les mencioné hace rato, Skipgram, que es esta noción. Hay un algoritmo que toma estos textos y los mete los representa en un vector y geométricamente los que están cerca representan un tópico similar. Y hay otras técnicas diferentes que se basan más en la geometría de la red, pero digamos que en cuanto a Machine Learning son esas dos las que estamos utilizando. Ajá. Muchas gracias. Okay. Yo tengo una, bueno, más que duda. Ajá. Este es muy interesante porque, bueno, en esta aplicación lo último que nos mostró, Sí. buscando tópicos que estén en tendencias, ¿no? Ajá. Pero yo viendo desde mi punto de vista como coordinador, Sí, sí. cuando nosotros nos llega una solicitud de examen de grado, por ejemplo, Ajá. debemos ver que los sinodales tengan una independencia con el asesor y con los estudiantes. Y esto serviría mucho, ¿no? Es decir, Claro, sí. es decir, apruebo o no apruebo a este sinodal como parte de tu jurado, porque tienes independencia o dependencia con él. Claro. Y esto podría ser una aplicación ahí directamente, ¿no? En la parte administrativa para Sí, asignación en otras cosas también, porque ahí ya ves la relación que hay entre profesores, entre doctores, entre investigadores, o también hasta qué grado puedes permitir esa dependencia, ¿no? Es decir, con esos pesos que le damos, Ajá. 2, 3, 4 colaboradores, o hace cuántos años no colaboran. Sí, sí, claro, sí, justamente, y todo esto que mencionas, justamente es algún tópico muy interesante que entra en un área que se llama bibliometría, y hay técnicas ahí como para justamente como tratar de dilucidar esas conexiones que tienen de colaboración entre personas. Entonces, sí, súper interesante. Sí, pues, ¿alguien más tiene alguna participación? No, pues, le agradecemos mucho su participación, doctor. Me voy a permitir leer Muchas gracias. un reconocimiento. El posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información otorga el presente reconocimiento al doctor Ismael Ariel Robles Martínez por su destacada participación como ponente en el seminario 25I del PECITI con el título Modelado de la propagación de información en redes complejas. Un fuerte aplauso para el doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto Muchas gracias. a las redes sociales. Gracias. Gracias, jóvenes. Y con esto terminamos el seminario de hoy. ¿Listo, verdad? No, pues muchas gracias, Luis, por la invitación. La verdad, un tema muy